pues estamos con la profesora, me decía, ¿cuál es su nombre? Carolina Genoveva Bautista Vega. Así es, la maestra Carolina Genoveva Bautista Vega forma parte de una generación de extraordinarios maestros que han existido aquí en San Pedro. Ella tuvo pues la oportunidad de estudiar con una de las profesoras más importantes de la historia de San Pedro. San Pedro ha sido cuna de grandes profesores como la misma maestra Carolina, que bueno, pues ahorita ya está jubilada, gracias a Dios, ya está en su etapa de retiro, pero ella tuvo la oportunidad y la suerte de ser parte de la familia de la maestra Lázara Torres. Lázara Torres Verástegui, ¿verdad? Sí. Así es, la maestra Lazarita. Así sí, que luego aquí en San Pedro la gente le decía la Sarita, no, era Lazarita, porque su nombre era Lázara. Una maestra que fue un pilar de la educación, y que curiosamente dos profesoras que se distinguieron en la historia de San Pedro, la maestra Leonor Reyes Saucedo y la maestra Lázara Torres, ellas tuvieron escuelas no con reconocimiento oficial, no incorporadas como le llamaban en aquel tiempo, pero formaron a grandes generaciones. Yo me he sorprendido el número de egresados y las personas. Medio San Pedro estudió con la maestra Lazarita. Uno de ellos, acabamos de platicar con él, con don Manuel Yarto, Viesca Torre Yarto, nos comentó que él estudió hasta 5º año ahí, ¿verdad? Y usted, sí. Bueno, la maestra Lázara era su tía. Era mi tía, sí. Era su tía, y aparte usted estudió ahí también. Sí, estuve nada más primero y segundo, porque mi mamá ya no nos quería tener ahí porque mi tía nos tenía chifladitos. Así es. Y ustedes se me van a una escuela oficial. Y ya nos mandaron a la escuela oficial. Bueno. Que también su mamá fue una distinguida profesora. Sí. También, y mujer del año en aquel Mujer tiempo. del año, madre ejemplar. Fue fundadora, después de las fundadoras de la Cruz Roja. Y pues ocupó varios cargos, que yo francamente no me acuerdo porque era mucho lo que hacía mi mamá, y nosotros nos quedábamos sorprendidas, porque ella atendía la escuela, atendía aquí y atendía allá y más allá, y para todos respondía. ¿No? Era muy activa mi mamá, igual que mi tía Lazarita. Así es. Sí, ¿verdad? Y quisimos pedirle a la maestra que nos hiciera el favor de platicarnos acerca de la escuela de la profesora Lazarita. Su mamá también estudió con Lazarita. Mi mamá no. Ella mi mamá estuvo en la Benito Juárez. En la escuela Benito. En la Benito Juárez. Pero cuando mi mamá se casó y vino con un sobrino de mi tía Lazarita, y entonces se fue a vivir con mi tía, porque mi tía iba a quedar sola. Entonces mi papá no quiso dejarla, y entonces ahí vivió mi mamá y mi papá, que al morir mi papá, nosotros nos quedamos ahí porque mi tía no quiso que nos fuéramos. Mi abuela, por parte de mi mamá y sus hermanos, nos querían llevar con ellos, pero mi tía Lazarita nunca aceptó. No, ella quería que nosotros estuviéramos ahí, porque mi papá ahí nos había dejado, y ahí nos quedamos. Sí, ahí nos quedamos, y afortunadamente, y gracias a Dios y gracias a mi tía, yo soy la única que vivo allí, y pues me dejó el local de la escuelita, porque yo ahí vivo. Así, la escuela, el nombre oficial era Josefa Ortiz de Domínguez, sí. Y estaba ubicada en la avenida Morelos, entre Leona Vicario y calle 10. Así es. Y maestra, ¿usted preparó un escrito? No, mira, y traigo datos de mi tía Lazarita. Sí, quisiera hacernos el honor de proporcionármelos. Sí, mi tía Lazarita, sus papás vivían en Benavides, aquí me elegiré sí. Benavides. Entonces, cuando iban a ser mi tía, se vinieron aquí a San Pedro. Mi abuela, mi bisabuela y mi bisabuelo. Y mi tía Lazarita nació allí en la casa donde, afortunadamente y gracias a mi tía, vivo. Ahí en la avenida Morelos, sí. Mi tía nació el 4 de diciembre de 1869. Ella fue la hija mayor de 3. Era mi tía Lazarita, mi tío Jesús y Carolina, la más chica. Pero cuando mueren, al poco tiempo mueren los papás de mis tíos, de mis tíos.
y la hermana más chica, que era Carola, entonces ella quedó con un niño, que era mi papá, Alfonso Bautista. Entonces mi tía la Sarita pues era la que estaba aquí, porque el hermano vivía en Sonora. Entonces mi tía se hizo cargo de mi papá. Al poco tiempo pues mi papá pues ya estaba en edad de escuela y se fueron a Sonora para estar con su hermano. Y allá estuvo, mi papá ya estudió en Sonora. Pero termina mi papá la primaria y entonces él quiere estudiar para maestro. Y ahí en el lugar donde ellos estaban, no me recuerdo si era Vacum, era por ahí en Sonora, en el estado de Sonora, no había normal. Entonces mi tía la Sarita le propone a mi papá, le dice, mira Poncho, aquí no hay escuela, tú dices si nos vamos a San Pedro. En San Pedro tampoco hay, pero hay más medios de que yo te pueda dar el estudio. Tú te vas a Saltillo y yo me quedo en San Pedro. Entonces mi tía la Sarita le dio un trabajo en la escuela oficial Benito Juárez. Ella trabajó un tiempo, pero viendo que no completaba, ¿verdad? Que no, económicamente no le daba, entonces se retiró de ahí y se fue abrió su escuelita. Entonces pues ya tuvo más entraditas, porque ya eran más niños, porque al principio trabajaba en la Benito y daba clases de regularización a niños. Entonces mi tía la Sarita abre su escuelita. Y entonces pues ya aquí en San Pedro, que con la Sarita, y ya iban y les llevaban a los niños. Entonces mi papá se recibe de allá y ya se viene, él comienza a trabajar en la escuela Centenario, que llegó a ser hasta director. Entonces pues mi tía, ella aferrada a su escuelita, porque cómo iba a dejar a los niños, y mi papá ya le decía, mire tía, yo ya la puedo mantener. No, Alfonsito, tú vete a tu trabajo, al rato te casas. Y sí, así fue. Mi mamá estuvo trabajando con él en la Centenario, trabajaron juntos. Y entonces mi mamá también fue maestra de la normal de Saltillo. Y mi tía Belia también estudió en la normal de Saltillo. Mi tía Lupe Mireles, la mamá de Rome, estudió en la normal de Monterrey. Ella al principio estuvo trabajando en escuelas federales, pero cuando se casó dejó de trabajar. Pero entonces mi papá muere en el 30 de abril del 49, y entonces mi mamá le dice a mi tía que había trabajado con sus papás, con su mamá, y mi tía la Sarita le dice que no, que Poncho la dejó allí y ahí se queda, que esa va a ser su casa. Y ahí se queda mi mamá con nosotros, ¿verdad? Y entonces mi tía la Sarita, mi papá muere en el 49, a mi tía la Sarita en el 51 le da un embole. Entonces queda paralítica de un lado. Y mi mamá ya no quiere que trabaje porque la está viendo, ¿verdad? Que ya no podía. Entonces le dice, mire la Sarita, usted la vamos a atender, que la atendía el doctor Ramiro Fernández. Y le dijo a mi mamá, mire maestra, sí se libre la Sarita, pero nomás que tenga reposo. Entonces mi mamá ya habló con ella y pues sí, se aceptó. Duró poco, creo que 2 o 3 meses en cama. Ya se compuso, ya quiso volver a trabajar. Entonces mi mamá pues la veía todavía delicadilla, ¿verdad? Le dijo, mire la Sarita, vamos a hacer esto. Usted se dedica a kinder y yo cojo los otros grupos para sacarlos adelante, ¿verdad? Que ya faltaba poco. Entonces le dijo mi tía que sí. Le decía a mi mamá, mira Concha, lo que tú digas, yo hago lo que tú me digas. Hasta eso fue muy, ¿cómo le diré? Con mi mamá se portó muy bien mi tía, y lo que mi mamá dijera estaba bien. Y mi mamá, sí, y mi mamá igual con mi tía la Sarita, que bien podía haber sido su suegra, porque era tía de mi papá. Pero pues al verla que se portaba muy bien y mi mamá con ella, muchos creían que era la mamá de mi mamá. Sí, porque mi mamá y la Sarita, y a nosotros también respetan a su tía y miren su tía y mira, tráiganle eso a su tía. Bueno, pues luego mi mamá con mi tía se quedó con kinder. Entonces mi mamá se quedó con primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, con los 5 grupos. Entonces como ya mi mamá ya no podía porque eran muchos grupos y tenía que estar atendiendo a mi tía porque no la dejaba sola.
Entonces le dijo habló con mi tía y le dijo, la Sarita, ¿cómo ve? Tenemos muchos niños. ¿Cómo ve si le invito a Lupe, mi cuñada, que nos venga a ayudar? Lo que tú digas. Entonces mi mamá fue con mi tía. Dijo, oye, Lupe, ayúdame. Sí, ¿cómo no? ¿Qué dice la Sarita? No, que es lo que yo digo. No, sí, fue. Se fue. Y cogió mi tía primer año. Y mi mamá se quedó con segundo, tercero, cuarto y quinto. Mi tía con su kinder. Entonces mi mamá, pues viendo que tenía, entre más había más niños. Entonces mi mamá le dijo, otra vez, porque siempre tomaba en cuenta a mi tía, pues era la dueña, sí, desde la casa y su escuela, ¿verdad? Sí. Entonces le dijo mi mamá, la Sarita, voy a invitar a Belia, ¿cómo ve? No, Concha, tú estás en tu derecho y tú sabes. Pues mi mamá con mi tía Belia, Belia, ¿me ayuda? Sí, Concha, sí te ayudo. Se fue. Entonces mi tía Belia cogió tercer año, pero aparte de tercer año, ella les daba ortografía a todos los grupos. La maestra Belia era la esposa del profe Chemito. Sí, mamá de Viñeca. Sí, entonces mi tía Belia pues ya se dedicó al tercer año ya a ortografía a todos los demás grupos. Entonces, yo termino en la normal y me dice mi mamá, ayúdanos, Carola. Sí, mis hermanas ya habían trabajado también ahí y Rome, pero nada más duraron un poquito, porque luego ya les dieron trabajo en las oficiales. Yo trabajé con mi mamá 2 años, y a mí me dieron segundo año, pero yo les ayudaba con manualidades, con pues, cosas así, ¿verdad? Artísticas y eso. Y pues trabajábamos, era un grupo de maestros que trabajábamos. Un equipo muy bonito, porque nunca hubo pleitos, problemas de ninguno. Los niños pues sí tenían sus problemillas, pero luego se corregían. Y con decirle así que los niños se sentían con una, ¿cómo le diré? Con una confianza que a nosotros nunca nos nombraron por maestras ni señoritas. Antes decían que la señorita y que la maestra. Ah, no. La Sarita, Conchita, Carolita, que era yo, señora Lupe y señora Belia, nada más a ellas les decían señor, pero todas así, para los niños todas éramos... Por el nombre propio. Sí, así, y eran muy bonitos, se trabajaba muy bonito, y cualquier problema que había entre los papás y los niños, ahí luego se corregía, y ya, los papás pues quedaban tranquilos, ¿verdad? Pero aparte de que allí, como era de paga, nunca se distinguió que porque este niño no ha pagado, que porque este niño no trae completo o algo. No, ahí para todos la atención era la misma atención para todos. Inclusive se comenta que había niños de muy escasos recursos no pagaban, los becaba la maestra de la salida. Sí, y yo no quería decir, ¿verdad? Ajá. Pero así es, que no, después. No te apures. A mí me llama la atención que habiendo ya en esos tiempos, estamos hablando de los 40, 50, ya había escuelas oficiales, ya había, ya teníamos hasta una secundaria, etcétera. Muchas familias de sanpetrinos preferían mandar a sus hijos con la maestra La Sarita. Con mi tía La Sarita. Y luego ya acababan en sexto en otra escuela. Se iban a otra escuela oficial. Luego ya vino también el colegio, pero ese fue mucho después de con mi tía. Pero también terminaban ahí y los mismos maestros de las escuelas los peleaban. Iban y le pedían a mi mamá los nombres de los niños y las direcciones. Sí, mi mamá, ¿qué tiene? Pues se los da. Pero, para que fueran a terminar y ya sacaran su certificado. Los peleaban para que fueran a los concursos, ¿verdad? Porque creo que varios años, décadas seguidas, los alumnos de la maestra La Sarita quedaban en primeros lugares. Sí, así es, pero pues yo no quería decir de eso, ¿verdad? Pero sí, así es. Así ocurrió, ¿verdad? No es por menospreciar ni nada en las escuelas oficiales, pero entonces el método de la maestra La Sarita era la atención personalizada y el amor, el cariño, la confianza con los que ellos sintieran una confianza hacia ellos y ella hacia ellos. Había una confianza entre todos, ¿verdad? Entonces, cuando mi tía Lupe, mi tía Belia, mi mamá
mi tía la Sarita, pues nos reuníamos, ¿verdad? Hacíamos así una reunioncita y que mira, este niño, este otro niño y acá. Sí, correcto. Al día siguiente ya se le tomaba lo que había pasado con ese niño. Correcto, aquí no pasó nada y el niño tranquilo, los papás tranquilos, porque hasta los papás. Para los exámenes públicos, pues yo veo, bueno, pues yo trabajé en escuelas públicas, ¿verdad? Iban 2, 3 personas, comisionados de la presidencia. A la hora de que firmara el cuaderno de que habían ido, no sé escribir. ¿No? Y funcionaron. Nosotros luciéndonos ahí. Y mi tía la Sarita decía, pero ¿cómo va a ser posible? Pues sí, que así es. Y mi mamá, pues aparte de que pues estuvo ahí en la escuela batallando con todo, ella pues era, ¿cómo le diré? Pues en una palabra muy aventada, porque a ella le gustaba cumplir con todo. Fue de las fundadoras de la Cruz Roja y aquí las traía a todas. Sí, su mamá inclusive fue la mujer del año, la madre del año. Más de ejemplar, sí. Entonces ustedes son una familia de educadores, ¿verdad? Pues sí, viéndolo bien. Parte de padre y parte de madre. Su papá muchos años director de la escuela. Del Centenario. Así es. Él es antes del maestro Durán, ¿verdad? Sí, sí. A mi papá le dieron una medalla por maestro sobresaliente y a mi tía la Sarita. A mi tía la Sarita sí se la alcanzaron a dar porque todavía quedó mi tía. A mi papá ya había muerto, mi papá se murió en el 49 y la medalla me parece que fue en el 51, por ahí así, 50-51. Y la medalla de mi papá la recibe mi hermano, que estaba chiquito, y a él lo pidieron para darle la medalla. Le dieron su medalla a mi tía y a Paco. Así, y bueno, pues todos esos fueron los cimientos de su familia y también de usted, maestra. Muchos años llegó hasta las direcciones de algunos planteles. Sí, de la escuela, terminé la escuela Centenario. Ajá, como directora. Como directora, sí. Mis hermanas también. Una de ellas fue directora de la Villalobos. La otra, Lupita, fue de la Benito Juárez y yo de la Centenario. De la escuela. Paco, mi hermano, trabajó en el banco y también le dieron sus reconocimientos. Y le dieron un pistol, tiene una piedrita de rubí, que era uno de los puestos. Sí, sí, también. Maestra, y hablando de los métodos educativos de la maestra, de la Sarita, ¿cuáles eran las materias? ¿Qué era lo que les impartían a los niños? Y la caligrafía, porque inclusive algunos, tengo entendido, han platicado algunos estudiantes, algunos alumnos de la maestra La Sarita, que cuando escribían, mucha gente aquí en San Pedro creían que también habían estudiado con doña Leonor, pero no. No. Mi tía, ahí con mi mamá les ponían caligrafía. Método Palmer. Palmer. Yo fui una de las que les ayudaba a poner los ejercicios y todo. Y mientras que mi mamá iba a descansar porque trabajábamos mañana y tarde, y en ese tiempo yo ya trabajaba en la Benito Juárez. Entonces yo llegaba y mamá, vete a descansar y dime qué te pongo para en la tarde, porque en la tarde también trabajaba. Ya le ponía el dibujo porque había 2 días que era lunes, miércoles y viernes era dibujo libre, y martes y jueves era dibujo dirigido. El dibujo dirigido era, le ponía uno el dibujo, van a hacer esto y ya, ellos lo hacían. Y el libre, los que ellos quisieran. Para el fin de semana, que era el viernes, los hacían que se reunieran los niños por grupos para hacer una reunión que le dicen hora social. Participaba la mayor parte de los niños y solitos. Yo. Ahí nada de que tú y tú, nada. Cantaban y bailaban. Ahí se desataban. Para fin de año, igual. Mi mamá comenzó con que vamos a darles un refrigerio a los niños, ya se van. Mi mamá organizaba y todos bailaban, cantaban, se mojaban, corrían, y como la casa es muy grande, la escuela, pues entraban por una puerta, iban y daban la vuelta, ya iban con la manguera, con botes, disfrutando las maestras y los niños. Y ahí no había de que no le eches agua porque es la maestra, no porque es el niño, no se va a enojar el papá, no, y todo. Para los exámenes públicos
no crea que nada más iban los papás del niño. Iba la abuela, la tía, la mamá, los vecinos y gente demás. Hubo un tiempo que venía el señor obispo, que creo que fue el primer obispo de aquí de Torreón, Fernando, y le hablaba a la señorita Lupe Castro. Lupita, ella trabajaba ya en la notaría, sí. Le decía, Lupita, cuando sean los exámenes de con la Sarita, avíseme. Sí, y le hablaba a Lupita y ahí venía. No, la Sarita, ¿cómo voy a dejar esto? Y venía y se sentaba ahí con los papás y todo, a ver cómo trabajaba. Los papás encantados, los niños no se diga, porque todos participaban, a todos se les daba la atención, y los papás, pues, sorprendidos por lo que estaban haciendo los niños, que nunca se imaginaban lo que sabían los niños. Los niños eran muy listos. Así, varios alumnos de la maestra La Sarita, por ejemplo, Tore Llanto dice que sus inicios por el primer soneto, las primeras poesías, las conoció con la maestra, le inculcaba el amor por la literatura, por la poesía, por las letras. Sí, con decirle que hasta les daba religión. Tenía una maestra, se apellidaba Rodríguez, Conchita Rodríguez. Ella vivió en la casa que era de los Maderos, que está enfrente de donde fue la recaudación en la esquina. Sí, la casa de Don Kiko Madero. Sí, ahí vivió esa señorita, Conchita, y les daba religión. Aparte les daban, entre las manualidades, en las actividades, les daban costura, les daban, que una de ellas fue la señora Cuquita Romo de Aguilar, mamá de los Aguilar, de todos ellos. Ella les daba costura. Yo también les llegué a dar, ¿quién más les? Una señorita que no recuerdo cómo se apellidaba, se llamaba Lupita, que hoy vivía en la casa donde hoy vive la maestra Lourdes Gómez. Ella les daba pintura al óleo. Ahí por la Hidalgo. Por la Hidalgo, sí. Les daba la pintura. Entonces por eso salían tan preparados los niños, y aparte pues les inculcaban las humanidades, el arte, la cultura, sí, y los principios. Algunos criticarán en estas alturas el asunto de la educación religiosa, pero pues es que se inculcaban valores, eran valores. Sí, mi tía les daba urbanidad, les daba de todo, fuera del programa, porque decía mi tía, están aquí, me están pagando, yo soy la responsable de esa educación, yo los voy a educar, y así era. Ella se dedicaba a todo eso, que aparte tenía su kinder, porque ella nunca dejó la escuela, no la dejó. Ella dejó de trabajar, bueno, ella murió dejó de trabajar el 30 de junio, dejó de trabajar el 30 de junio del 67 y murió al mes, el 30 de julio del 67, a un mes. Sí. Pero la escuela siguió funcionando. La escuela siguió funcionando con mi tía Belia, mi tía Lupe, mi mamá y yo, pero igual, mi tía Belia, mi mamá, mi tía Lupe, nos repartíamos el trabajo. Ahora tú dales esto, mira, les toca esto. Ahora tú le vas a revisar esto y tú les vas a dar esto. Así es que se repartían el trabajo del programa. Si es que no era pesado ni para los niños, porque yo siento que si dura un maestro con aquellos niños algún tiempo, los niños ya no van a llamar la atención. A los niños se les necesita estar cambiando. Les decía yo, se asustan con la misma cara, oigan, no, o sea, hay que cambiar. Maestra, y a mí me llama la atención, ahora les llamarían grupos multigrados. Y en aquel tiempo, por ejemplo, Tore Llanto nos dice que él estudió allá en los años 40 con la maestra La Sarita. Él dice que en el salón estaban desde los de kinder hasta los de sexto. De quinto, hasta los de quinto. Sí. Y prácticamente toda la existencia de la escuela así se manejó. No, ya después dividieron, porque pues nosotros vivíamos de aquel lado. Entonces, como ya eran muchos niños, decía mi mamá, ay, la Sarita, ya estamos muy amontonados. ¿Cómo ven? Nos vamos más para allá y ampliamos aquí la escuelita. Mi tía, lo que tú digas. No, o sea, hasta eso mi tía La Sarita fue una persona
muy consciente, muy educada. Y entonces mi mamá la tomaba mucho en cuenta. También eso quiere decir mucho, ¿verdad? Que se tomaban en cuenta una y otra. Trabajaban en armonía. Sí, siempre. nunca hubo problema con ningún maestro, ni con mi tía Lupe, ni con la señora Belia, nada. Allí se trabajaba parejo. Entonces la escuela cierra porque ustedes decidieron, no porque seguían teniendo demanda. Tengo entendido que todavía años después iban y los buscaban los padres de familia. Ándale, ¿por qué terminó? Mire, terminó porque a mi mamá ya le habían dado varios infartos. Mi tía Belia también ya había estado malita. Mi tía Lupe también. Es que como que ya su estado de salud ya estaba muy deteriorado. Entonces pues ya no era justo. Aparte, los hijos de todas ellas ya trabajábamos, oiga, no los vamos a tener trabajando. Y entonces pues decidimos, no, ya que no trabajen. Un ciclo de 53 años de educar a los sanpetrinos. Y la verdad es impresionante, nos podríamos pasar horas y horas No, nunca terminamos, nunca. De los egresados. Sí, y pues cuando ya mi mamá ya aceptó de cerrar la escuela, pues muchos papás con mucha tristeza y todo iban y, ándale Conchita, ábrela, ya ándale, mira que acá están tus hijas, están las hijas de la señora Lupe, estaban Moni y Licha. De acá de con mi tía Lupe estaban las dos mujeres, Rome y Cecilia, y con nosotros éramos 3. Entonces se las hacía, ¿cómo le diré? Fácil de que nosotros aceptáramos, pero el problema de nosotros era que ya no queríamos que trabajaran las mamás. No. Eran las mamás, ahora ellas ya se veían, pues ya, muy acá. Maestra, volviendo a la maestra Lazarita, alguien me comentaba por ahí que cuando fallece la maestra Lazarita fue multitudinario, todos los cientos de exalumnos acudieron. Fue mucha gente. Fue uno de los velorios, me decía alguien por ahí, más concurridos que ha habido en San Pedro. Y tenía flores como no se imagina. La mesa del comedor llena abajo y acá, igual cuando murió mi abuelita, la mamá de mi mamá, también. Pero es que mi tía Lazarita fue una persona muy querida. A ella la querían, la apreciaban pues todo el mundo. Y muchos fueron sus alumnos, que todavía me ven, ay, nos acordamos de tu tía, ay, que Lazarita, ay, todavía vivieran, ay, estuviera en la escuela. Sí, ¿cómo le diré? Se ve esa expresión de gusto, de alegría, de, ¿cómo le diré? De agradecimiento, porque estuvieron ahí con mi tía, con mis tías, mi mamá y todas, pero sí, para cuando cerró a mi mamá, pues sí se vio mucha tristeza porque algunos hasta lloraron. No seas mala, Conchita, le decía. No, mis hijas ya no me dejan, y ya mi mamá ya estaba mal. No, mamá, ya no te convenzan, porque pues en primer lugar ya descansa, vas a descansar cuando ya no te puedas mover. No, disfruta estos días que te quedan, que Dios nuestro Señor te está dejando, disfrútalos. Y sí, así fue, los disfrutó, igual que mis tías. Así es. Sí. El legado de Lazarita. De mi tía Lazarita, ¿no? Y nunca se nos va a olvidar. Yo estoy muy agradecida con mi tía, donde yo vivo, gracias a ella. Gracias a ella, porque nunca nos desamparó. Murió mi papá y ella de cuenta que éramos sus hijos. Nunca. Maestra, pues muchas gracias por compartir estos bonitos recuerdos, ¿verdad? Ay, sí, son muy grandes. Así es, ¿verdad? Y creo que, como le comentaba, era necesario que rescatáramos la memoria de la maestra Lazarita, de su mamá, de la maestra Belia, de aquel equipo de trabajo. Era un equipo muy bonito. Y también un reconocimiento a su carrera. Ay, usted también fue formadora de muchas generaciones pues de sanpetrinos. Ahí luego me peleaban porque querían que fuera su maestra de primero. Ay, yo ya no quería primero. Pues la mayor parte, 28 años con primer año. Así es. Y yo estuve en 2 ocasiones sin voz, porque la perdía. Pues sí, imagínense, los niños por muy ordenados. Ahora, los grupos no eran chiquitos. No, pero le voy a decir algo muy importante. A mí la que me enseñó a leer y a escribir fue mi maestra de primero. Entonces quiere decir que usted, 28 generaciones, aprendieron a leer y a escribir por usted. Sí, sí, ahí todavía los veo. Gabriel Sánchez me ve, ay maestra, esta niña, pues es su sobrina, Marisol. ¿No? Sí.
Con negar que estaba muy pestañuda. Sí. Y le decía, te voy a quitar las pestañas, dámelas, y le jalaba. No, pensaba. Ya se le figuraba que yo le dejaba pelona. Sí, Marisol. Y Víctor Sánchez, el doctor. Mucha gente de bien. Sí, le digo que la mayor parte supo aprovechar, ¿verdad? Y los que no, y los que no pues, son, sí, porque yo no, que yo conozca, que yo haya visto o que me hayan dicho, fulanito es de lo peor, fulanito no estudió, se dedica a esto y es lo peor, nunca he escuchado. Así es, nunca. Muchas gracias. No, ay, pues no, de que no, pues muchas gracias, estoy muy agradecida de que nos haya tomado en cuenta, sobre todo a mi tía, porque yo a mi tía no se me olvida. No, pues cómo se olvida. Muchas gracias, maestro.